Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Zacarías, y nos corresponde hoy el último capítulo de este libro. Y en este capítulo, en realidad, continúa y concluye la segunda división que hemos tenido aquí al final de este libro. Hemos tenido la última sección en el bosquejo que presentamos anteriormente, y hemos dividido esta última sección según las cargas proféticas que comienzan con el capítulo 9 hasta el capítulo 14. Luego tenemos los aspectos proféticos o la primera carga que estaba relacionada con la primera venida de Cristo. Y en esta última sección que comenzó allá con el capítulo 12 y que concluye aquí en el capítulo 14, tenemos los aspectos proféticos relacionados con la segunda venida de Cristo. Ahora, en este último capítulo podemos ver que todo se reúne y se le da punto final a los asuntos que podrían haber estado sueltos. Llamamos a este capítulo Características y Hechos relacionados con la venida de Cristo a la tierra. Amigo oyente, lo interesante es que aquí tenemos un programa muy definido presentado por Zacarías, y eso ha ocurrido en las 3 divisiones principales. Vimos las 10 visiones, luego el interludio histórico, y ahora en esta última sección principal tenemos las profecías. Y siempre comenzamos en el punto donde Israel se encontraba en esa ocasión en particular, y con cierto número de dificultades. Y luego continúa a través de la conversión nacional de Israel, cuando la nación se volverá a Dios con el derramamiento del Espíritu de Dios. Y eso prepara la escena para el regreso del Mesías, porque en esa ocasión ellos habrán entrado ya al período de la gran tribulación. Ahora, este último capítulo es un capítulo culminante, pero también continúa este programa entero que se nos ha presentado aquí en Zacarías, y por esa razón, amigo oyente, esta es la sección que nos lleva al establecimiento del reino en la segunda venida de Cristo. Esto lo hemos podido apreciar en cada una de las divisiones principales. En otras palabras, Zacarías está animando a la gente de aquel día a que mire hacia el futuro, y él bosqueja ese programa. Por tanto, en esta sección que tenemos aquí ante nosotros en el capítulo 14, hay ciertas cosas que necesitamos aclarar en cuanto a ella. La primera es que es totalmente profética. Es completamente profética. Y luego, lo otro es que no hay profecía para el día presente, para esta edad en la cual estamos viviendo. Él está hablando aquí del fin de la era que introduce el reino. Y uno puede encontrar que muchos comentaristas, especialmente aquellos que son altamente críticos, y creemos que la gran mayoría de los amilenaristas siguen el mismo plan y propósito, enseñan que esto no habla en realidad de profecía, y que esto no es algo literal, y que puede ser ubicado en la edad presente. Y amigo oyente, esa es una interpretación muy extraña. Lowe y DeWitt, un par de comentaristas liberales que pertenecían a este grupo, ambos decían que este capítulo desafía toda aplicación histórica. Y amigo oyente, podemos decir un amén a eso. Por tanto, podemos decir que la totalidad de este capítulo es profético. Es decir, que es profético desde el punto de vista donde nos encontramos hoy y mira hacia el futuro. Y la única interpretación que puede satisfacer es una interpretación literal. Esa es la única que puede darle significado. Y cualquier interpretación debe estar en armonía con el contexto. Ya hemos dicho a través de todo esto que en interpretar profecía o en interpretar la Escritura en cualquier parte, uno no puede despreciar o dejar de lado el contexto anterior y posterior. Y también uno tiene que interpretar esto en armonía con el espíritu y sentimiento de toda la palabra de Dios. Uno no puede tomar esto y aquello y llegar así a una interpretación cualquiera que no tenga ninguna base en los hechos. Debemos decir, amigo oyente, que este pasaje es un pasaje muy, pero muy importante de las Escrituras, porque demuestra que existe una diferencia entre la interpretación literal y esa idea de espiritualizar y hacer algo místico como hacen muchas personas, y que en realidad no tiene ningún significado práctico. Esta no es una connotación incomprensible u oscura que hace de esto algo alegórico, algo místico, o algo que en realidad puede desaparecer en el aire. Esta gente trata de hacerlo desaparecer, en lugar de explicarlo. Y de paso queremos hacer aquí una sugerencia, y quizá no sea una sugerencia que resulte agradable para ciertas personas. ¿Quiere usted en realidad conocer la posición que tiene algún pastor del cual usted no está muy seguro, ya sea en la radio, o en la ciudad, o en algún pueblo donde usted viva?
Si usted quiere realmente conocer cuáles son sus creencias, puede tomar este capítulo 14 de Zacarías y llevárselo a él, y pedirle que se lo explique. Usted descubrirá muy pronto lo que ese hombre verdaderamente cree cuando analice este capítulo 14 de Zacarías. Uno podría pensar que esto es una mala jugada, pero esta es la razón por la cual ciertos comentaristas, los liberales, esos grandes eruditos del pasado como Hengstenberg, por ejemplo, se refiere al capítulo 14 de Zacarías como que pertenece a la era mesiánica. Bueno, lo que él en realidad quiere decir es que se refiere al período de la Iglesia. Y uno nunca puede ubicar esto en este período por más que trate de hacerlo. Esa es la razón por la cual no entra en mucho detalle. Y también Leupold, otro erudito liberal destacado, dice que estos versículos no se pueden aplicar, por tanto, a ninguna situación. Ellos no describen un sitio, una captura y una cautividad que en realidad tuvo lugar. Por medio de una figura, ellos describen una situación que se obtiene continuamente a través del tiempo o período del Nuevo Testamento. Dicen que el pueblo de Dios deberá ser antagonizado continuamente, pero que deberá sufrir adversidades amargas a manos de sus enemigos y como consecuencia deberán ser humillados. Pero que siempre habrá un remanente que no perecerá y que no será demasiado pequeño. Ahora esa es una cita que acabamos de mencionar, y queremos preguntarle, amigo oyente, ¿qué es lo que él quiere decir con esto? Bueno, lo que él quiere decir en realidad es que no sabe qué hacer con este capítulo. Así es que lo que hacen es espiritualizarlo y desparramarlo como mantequilla en la tostada, y se derretirá de la misma manera. Amigo oyente, estos versículos que tenemos ante nosotros no son sólo figurativos, y no se aplican solamente a la época del Nuevo Testamento. Y ese remanente del cual se habla aquí se nos ha presentado claramente que es el remanente judío del cual él está hablando. Y esto es algo completamente escatológico. Ahora, con eso de antecedente, vamos a entrar ahora al texto que tenemos ante nosotros y vamos a observar lo que nos dice. El primer versículo del capítulo 14 de Zacarías dice: «He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos». Ahora esto es en realidad un titular. Este es un buen titular para un periódico. Usted se ha dado cuenta que muchas veces se coloca el titular, y luego cuando uno comienza a estudiar lo que ese artículo dice, se da cuenta que va más atrás del titular, y le presenta a uno información preliminar que lleva hacia eso. Pues bien, eso es lo que tenemos aquí. Pero usted puede notar que dice: «He aquí, el día de Jehová viene». Y nuevamente tenemos aquí esta declaración tan impresionante. Pero vamos a ver que en estos primeros 3 versículos de este capítulo tenemos lo que se llama el último sitio de Jerusalén. Eso es aquello que tenemos ante nosotros. Y luego tenemos 4 versículos que siguen a esto, del versículo 4 al versículo 7, el advenimiento personal del Mesías. Ahora, todo eso lo hemos tenido ya en los otros capítulos de este libro. Pero ahora se nos presenta esto desde un ángulo un poquito diferente. Por ejemplo, el período de la gran tribulación y el sitio de Jerusalén. Y eso es lo que tenemos aquí. Bueno, esto lo habíamos visto antes. Lo que era importante en los otros pasajes era la liberación que llegó, y que Zacarías lo estaba presentando a la gente para darle ánimo. Pero aquí podemos ver cuán trágico esto va a ser durante ese período del día de Jehová. Esto comienza en las tinieblas. Y eso es algo que Joel había dicho ya, usted recuerda, y él dijo: «El día de tinieblas y de oscuridad». Así es el día de Jehová, comienza con las tinieblas. Y es difícil para nosotros comprender la desesperanza y la desesperación de la gente en aquel período. De modo que ese día de Jehová es el titular que se coloca aquí. Y para esta hora, nosotros ya deberíamos saber algo en cuanto a esto. Ahora, la expresión hebrea que se utiliza aquí es Yom Ba-le-Yao. Y mi hebreo no es tan bueno que digamos. Y queremos mencionar esto para que se dé cuenta que esta es la expresión que es utilizada aquí como titular. Se refiere a este día que vendrá, y que aún se encuentra en el futuro, cuando la iglesia sea quitada y el anticristo introduzca la gran tribulación. El mundo creerá que él está introduciendo el milenio. Y ya ha habido muchos líderes fundamentales que han pensado que ellos iban a ser aquellos que iban a introducir el milenio. Pero amigo oyente, ninguno de ellos pudo ni siquiera acercarse a lo que es el milenio. Pero eso no hace que el siguiente candidato también trate de hacer lo mismo. Bueno, ninguno de ellos podrá hacerlo. Como dijimos en la oportunidad anterior, solo el Señor Jesucristo puede hacerlo.
Ahora, este versículo 1 aquí, de este capítulo 14 de Zacarías, comienza diciendo, «He aquí el día de Jehová viene». Es de Jehová, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Y esto demuestra que el enemigo nuevamente se apoderará de Jerusalén. Este es el último sitio. Luego en el versículo 2 dice, «Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad». Este es el último sitio, y no es un cuadro muy hermoso que se nos presenta aquí. El enemigo se apoderará de la ciudad. Y cuando él habla aquí de todas las naciones, pensamos que cada nación tendrá un representante aquí. Uno pregunta, ¿cómo puede hacerse eso? Bueno, ¿qué es lo que tenemos hoy en las Naciones Unidas? Tenemos la misma cosa. Y en aquella zona, en este mismo instante, hay fuerzas de las Naciones Unidas. Son soldados de diferentes naciones que pertenecen a las Naciones Unidas y están allí para interponerse entre Israel y sus enemigos. Será diferente en aquel día, pero será un ejército formado por aquellos que representan a todas las naciones. Y ellos vienen contra Jerusalén y se van a apoderar de Jerusalén. Y luego en este versículo se nos dice, «Serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad». Aparentemente estos podrán escapar. Hay quienes creen, y entre ellos nosotros, que probablemente ellos irán a refugiarse a esa ciudad esculpida en la roca llamada Petra. Pero Mesada puede ser un buen lugar, donde ellos ya fueron antes en el tiempo de Tito. El único problema es que ese lugar sería un buen objetivo para los bombarderos si ellos fueran a Mesada. Así es que bien podría ser esta ciudad enclavada en la roca de Petra. No creemos que podamos ser dogmáticos en cuanto a muchas de estas cosas, en las cuales la Escritura no nos presenta algo muy claro. Seamos dogmáticos, sí, en cuanto a las cosas que la palabra de Dios tiene que decir. Esto es en verdad algo muy triste que se ha revelado a esta gente, es decir, que la ciudad va a ser tomada, que las casas serán saqueadas y las mujeres violadas. Estas son las tres cosas que se nos mencionan aquí. Luego en el versículo 3 leemos, «Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla». Lo que aquí tenemos es en realidad el cuadro del libertador que vendrá. Es en esta ocasión que la ayuda de ellos no vendrá ni del norte, ni del sur, ni del oriente, ni del occidente, sino que la ayuda de ellos vendrá del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Y no será ningún otro sino el Señor Jesucristo que regresa a la tierra a liberar a esta gente. Y Él es parte de este día de Jehová. Veamos ahora lo que nos dice el versículo 4. «Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur». Lo que se nos dice aquí es algo realmente tremendo, algo bastante literal, por cierto, pero menciona el monte de los olivos. Es algo literal. Jerusalén es literal, la gente es literal, y lo que ocurre aquí es algo tremendo. Cuando el Señor Jesucristo venga, sus pies se afirmarán sobre el monte de los olivos. Creemos que esto es algo literal. Él es el Cristo glorificado hoy. Él tiene las cicatrices en sus manos, así como también en sus pies. Pero aquellos pies dejaron el monte de los olivos cuando Él partió de aquí. Y Él está regresando. Y usted recuerda que eso fue exactamente lo que Él le dijo a sus discípulos. Cuando el Señor ascendió, hubo 2 varones con vestiduras blancas que les dijeron a los discípulos, «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Y este es el cumplimiento de aquello que va a tener lugar en el futuro. ¿Y cuándo será eso? En el día de Jehová, en el momento cuando ellos estén pasando por grandes dificultades. Y Jerusalén va a ser sitiada, y será tomada, y esa será la última vez. Y aquí leemos en este versículo 4, «Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente». Esto no es una declaración pasajera nada más. Usted se habrá dado cuenta a través de las Escrituras que la ayuda de ellos viene del oriente. Y esa es la razón por la cual ellos prestan mucha atención a esa puerta del oriente que algunos llaman la puerta dorada.
Personalmente opinamos que esa referencia a la puerta dorada es a la puerta del templo que será construido, pero uno puede llamarlo eso si quiere. Es la puerta del oriente. Y luego Él probablemente vendrá del oriente. Ezequiel nos dice que la ayuda que viene para ellos viene del oriente. Creemos que esto es muy interesante. Hay unas ciudades que han estado del lado de Israel por mucho tiempo, y desde el mismo principio de Israel, pero son naciones que se encuentran en el occidente. Así es que la verdadera ayuda que viene para ellos proviene del Señor. Y en este lugar, hasta el presente, no ha habido cumplimiento de la profecía. Amigo oyente, usted puede darse cuenta al observar esta profecía que lo que sucederá allí es que tendrá lugar un gran terremoto, y que esa montaña va a ser partida por el medio. La mitad irá para el norte y la otra mitad para el sur. Y aparentemente, en este mismo lugar habrá una ciudad que se convertirá en una ciudad costera. Las aguas saldrán del mismo lugar hacia el Mediterráneo, como hemos de ver más adelante, y también hacia el Mar Muerto. Y esas dos zonas podrían usar un poco más de agua en estos días. Aparentemente todo esto va a cambiar la topografía de este lugar, como veremos en la próxima ocasión, y esto elevará a Jerusalén, que será establecida en una posición destacada en el valle, como una montaña que se destaca en una planicie. Pero Jerusalén en aquel día se destacará. En el presente no se destaca de esa manera. Hay algunas montañas alrededor de Jerusalén que son más altas que Jerusalén misma. Vamos pues a hablar de esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa, porque es algo muy interesante. Mientras tanto, le sugerimos que lea los restantes versículos de este capítulo 14 de Zacarías para que esté mejor informado y preparado para nuestro próximo estudio. Que Dios bendiga su vida muy ricamente.